y para estimularnos a seguir adelante. Mateo capítulo 11, versículo 1, voy a leer. El otro día hablábamos acerca de el esfuerzo que hay que hacer para ser discípulo de Jesús. Hablábamos acerca de cómo dejar de ser solamente seguidores y avanzar un poquito y ser discípulos de Jesús. Y que cuando somos discípulos de Jesús a veces tenemos que hacer un esfuerzo un poquito más grande. Y que cuando somos discípulos de Jesús habrá un poquito más de tropiezos, tal vez choques. Cuando somos discípulos de Jesús, ahora cambiar la calidad de seguidor de Jesús a ser discípulo de Jesús es un esfuerzo que el Señor nos pide que hagamos. ¿Cómo? Tomando la cruz cada día y siguiéndole. Y pagando, como decimos, un precio que hay que pagar por seguir a Jesús, por esforzarnos y hacer la voluntad de Dios. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios es cuando más choque tenemos, ya sea de parte del enemigo, de parte del diablo, o ya sea de parte de personas, o ya sea por la situación o el medio. Se nos complica un poquito más porque las cosas se ponen un poquito más difíciles, como que el diablo se diera cuenta de que queremos avanzar espiritualmente y que cuando el diablo se da cuenta que queremos avanzar espiritualmente, nos pone más obstáculos, más trabas, y necesitamos superar esos obstáculos y superar esas trabas. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Una vez que venimos a Jesús, una vez que empezamos a caminar con Jesús, necesitamos ir creciendo más espiritualmente. No es bueno que nos quedemos hasta donde estamos. Mientras Dios nos dé vida, hay que seguir creciendo espiritualmente. El crecimiento espiritual es algo que Dios quiere de nosotros. Lo quiere. Al leer esta porción de Mateo, pienso que podemos encontrar dos o tres cosas importantes. Mateo capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Este último versículo es el que yo entiendo esta mañana puede ser importante para nosotros. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Quería detenerme en ese versículo porque nosotros muchas veces caminamos con Jesús, y al caminar con Jesús tenemos dos opciones: o seguimos a Jesús o nos ponemos en contra de la voluntad de Jesús. Y es fácil ponernos en contra de la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Jesús. Es decir, Dios quiere hacer algo y probablemente nosotros no estamos de acuerdo con lo que Dios quiera hacer. Hay un concepto de humildad, que se llama aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Es decir, acepto lo que Dios quiera hacer en mi vida y alrededor de mi vida. Y eso es, hasta cierto punto, ser humilde. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios permite que sucede alrededor de nosotros, esa es la voluntad de Dios para nuestra vida.
Ahora esta mañana le voy a bajar un poquitito de volumen a la música y quiero entender de que si Dios quiere hacer algo en tu vida, Él va a ir preparando el camino para que las cosas se vayan dando. Nosotros somos llamados a esforzarnos. Y recuerda esto siempre, el esfuerzo es importante. Es decir, Dios hace su parte y nosotros hacemos la contraparte. Y es necesario que entendamos que lo que Dios está haciendo es la voluntad de Dios para nuestra vida. Creo que están sucediendo cosas en varias áreas, están sucediendo cosas que tenemos que entender, esa es la voluntad de Dios. Y la aceptamos. Es decir, hay cosas en el área espiritual, con las cuales no podemos luchar en contra. Juan el Bautista está preso en la cárcel, le van a cortar la cabeza porque se ha metido en problemas, ¿verdad? Queriendo hacer algo bueno, lo están metiendo a la cárcel y dentro de poco tiempo le van a cortar la cabeza. Se da cuenta que Cristo está en la calle predicando y agarra a 2 de sus discípulos. Y dice, vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el Mesías, el enviado, el ungido de Dios. Bueno, yo entiendo que Juan había bautizado a Jesús hace unos meses atrás. Y había dicho de Jesús, este es el Hijo de Dios, del cual no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Entonces Juan ya había reconocido que Él es el Cristo. Pero ahora Juan está metido en un problema. Está en la cárcel por querer hacer algo bueno. Termina en la cárcel y le manda a preguntar para confirmar si Él verdaderamente es el Cristo. Entonces, 2 posiciones puede tener Juan. Una es decir, sí, Él es el Cristo. Y la otra es ponerse en contra y decir, no, tú no eres el Cristo. Y yo quiero entender esta porción porque esto conlleva algo espiritual. La evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios es venir al río Jordán, es ser bautizado de parte de Juan, y cuando es bautizado de parte de Juan, viene el Espíritu Santo sobre Jesús, se posa sobre él, y hay una voz del cielo que confirma, hay una voz del cielo que confirma que este es el Hijo de Dios. Dice, este es mi Hijo amado, con el cual yo tengo complacencia. Me complace. Ahora entonces se confirma que Él es el Hijo de Dios. Pero pasado unos meses, cuando Juan ya está preso, manda a preguntar a sus discípulos, porque quiere una segunda confirmación. Y Jesús encuentra a los discípulos de Juan y les dice, díganle a Juan las cosas que oyen y las cosas que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Es decir, con todo esto que está pasando, hay evidencia de que yo soy el Cristo, el Mesías. Ahora vayan y díganle a Juan que estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces lo que sucede aquí es de que Juan solo tiene 2 cosas: ponerse a favor de Jesús o ponerse en contra de Jesús. Y quería decir, muchas veces nosotros tenemos la opción de caminar con Jesús o ir en contra de la voluntad del Señor Jesús. Y me quiero detener allí porque muchas veces nos ponemos en contra de la voluntad de Dios. Todos nosotros en algún momento hemos renegado de lo que está pasando. Todos. A mí me ha pasado. Renegamos de lo que está sucediendo. Y le reclamamos no solamente a la gente, le reclamamos al mismo Dios. A mí me ha pasado. Y yo sé que a ustedes también. Le pasó a grandes héroes de la Biblia. Por ejemplo, a Elías, el profeta.
Un día de estos le reclamó al padre y le dijo, hasta llegó al punto de decirle, quítame la vida a Dios. Si le pasa a los grandes, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Y pudo haberle pasado a Juan el Bautista, diciéndole a Jesús, sácame de la cárcel. Yo sé que tienes la capacidad, el poder, las influencias para sacarme de la cárcel. No sé en qué condición estaba Juan, si estaba preocupado, si estaba abatido, afligido, en la cárcel. Le van a quitar la vida, le van a cortar la cabeza. De hecho, así lo hicieron. Entonces Juan pudo haber reclamado y pudo haber dicho, ¿por qué no me sacas de aquí? Andamos en lo mismo, o somos de los mismos. Yo quiero entender entonces que Juan pudo haber estado de acuerdo con Jesús o pudo no haber estado de acuerdo con Jesús. Y Jesús agrega al final, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y esa expresión me gusta. Dichoso el que no halle tropiezo en mí. Es decir, cuando reclamamos, como que nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios. Y yo no me quiero oponer a la voluntad de Dios, aunque duela, hacer la voluntad de Dios cuesta. Yo sé que a todos nos cuesta. Hacer la voluntad de Dios, de verdad, cuesta. Porque el diablo se da cuenta y pone oposición, o porque la misma gente se da cuenta y pone oposición. A ver, quiero decir algo esta mañana. Si alguien quiere caminar con el Señor, déjalo. Es decir, no te metas. ¿Sí? Si alguien quiere dar unos pasos de fe, no lo critiques. Déjalo. Si alguien le quiere creer al Señor, no te rías, no te burles de él. Eso es oponerse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hagamos su voluntad. No sé si me estás entendiendo. Yo creo que el Señor está diciendo, bienaventurado el que acepta el plan de Dios y la voluntad de Dios para su vida. Yo diría también para la vida de otros. Porque nosotros nos tropezamos con la voluntad de Dios al oponernos a que otros caminen con Dios. A ver, lo voy a decir de esta forma también. Si alguien le quiere servir a Dios, déjalo que sirva a Dios. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué? Si alguien le quiere servir a Dios, pues está tratando de hacer las cosas bien. Pero muchas veces por envidia o por capricho, lo que nosotros hacemos es oponernos a que otros le sirvan al Señor. Ha pasado. Y no te voy a decir dónde pasa, pero donde más pasa es al interior de las iglesias. ¿Por qué? Es que la gente quiere servir. Y nosotros nos oponemos a eso. Sí. Y aquí todavía no repartimos, como decimos, privilegios. Pero si repartiéramos privilegios a una persona cualquiera, alguien saltara y dijera, no, a él no le den la oportunidad esa. ¿Por qué? Porque él es insignificante, porque él se ha equivocado, porque él es pecado. Nos oponemos. Y esa es la naturaleza de nosotros. Más bienaventurado el que no halle tropiezo en la voluntad de Dios. Para mí, para ti. Bienaventurado el que no halle tropiezo al hacer la voluntad de Dios. Yo diría de esta forma, no choques contra la voluntad de Dios. Es ir contra la tendencia, es nadar contra el río. Si Dios quiere hacer algo y no Él es Dios, pues. O lo voy a decir de esta otra manera. Si Dios quiere levantar a alguien y no Él es Dios, pues. Él es el dueño. ¿Verdad? Alguien dijo por ahí, Él es el dueño del circo. Nosotros somos los payasitos. Y muchas veces nosotros queremos gobernar y mandar. No te choques contra la voluntad de Dios. Es más, yo diría una cosa. Nos hemos chocado demasiado contra la voluntad de Dios. Mucho. A veces de forma consciente y a veces de forma inconsciente. Es decir,
me opuse a la voluntad de Dios y no me di cuenta. Dios quería hacer algo y nosotros nos opusimos. Cuando algo es de Dios, Dios lo respalda. Cuando algo es de Dios, Dios lo confirma. Y esta vez Juan está en la cárcel. Ya bautizó a Jesús. Ya vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús. Y ya se escuchó la voz del Padre en el cielo, directo a la tierra, decir: este es mi Hijo amado, sobre el cual tengo complacencia. Ahora pasan unos meses y Juan está en la cárcel. Y cuando Juan está en la cárcel, manda a preguntar a Jesús. Y Jesús le manda a decir: hay evidencia de que yo soy el Cristo. Se está predicando el Evangelio. Los enfermos están siendo sanos. Se está haciendo las cosas bien. Vayan y díganle a Juan que yo soy el Cristo. Ahora, después de recibir 2 confirmaciones, ¿qué más quiere? Pues, yo diría, Juan tiene que decir: pues sí, él es el Cristo. Si me saca de la cárcel o no me saca de la cárcel, no lo sé. No sé qué planes tendrá. Yo podría decir: pero si es el plan de Dios que Juan termine allí en la cárcel, es duro de aceptar. Y este es el problema. A veces es duro aceptar la voluntad de Dios. Es tan duro, pero a veces es tan duro aceptar cuando ciertas cosas malas están pasando. Y Juan el Bautista está pasando por un momento delicado. Le van a quitar la vida. Es cuestión de vida o muerte. Yo diría, si Juan está en la cárcel, él pudo haber dicho: Señor, sácame de aquí. Quiero servirte, quiero seguir bautizando, quiero seguir trabajando para ti. Y mira que de Juan el Bautista se dice que no hubo profeta tan grande como Juan el Bautista. O sea, no es cualquiera. Se le pudo haber hecho el favor. Yo: Señor, ¿por qué dejaste morir allí a Juan? ¿Por qué no le echaste la manito y lo sacaste de ahí? Pero eso es oponerse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Así quiere el maestro. Así está designado. Yo diría, para nosotros hay muchas cosas buenas que van a suceder. Pero cuando algo que no está muy fácil, cuando algo que no está tan cuadrado como yo lo quería, pasa, y yo hago complaint o un reclamo, me estoy oponiendo a la voluntad de Dios. Yo diría, hay que saber distinguir cuando algo es de Dios y cuando algo no viene de Dios. Yo sé que algo viene de Dios cuando hay confirmación. Y tienes que entender esto. Cuando las cosas suceden 2 veces, como clave espiritual aprendimos esto. Cuando las cosas suceden 2 veces, es porque es confirmación de Dios. Y cuando algo está confirmado, basta decir: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Para dónde quieres que yo me mueva? Y hay cosas que suceden que son difíciles, como allí Juan el Bautista. Yo no soy mejor que Juan el Bautista. Si Juan el Bautista no reclamó, dijo: que se haga tu voluntad. ¿Quién soy yo para ponerle un reclamo a Dios? Para renegar. Nosotros somos especiales para reclamar y renegar. De verdad. Una cosita no nos gusta y somos exigentes. Y lo somos más con Dios. Muchas veces nos hemos equivocado reclamándole a Dios. Hay una porción en la Biblia que dice: sus palabras, dice Dios, sus palabras contra mí han sido violentas, dice Dios. ¿A cuánto se nos ha salido una palabra muy dura o una palabrota reclamando en contra de la voluntad de Dios? Cuando Dios ha sido bueno. Y no quiero preguntar aquí con cuántos Dios ha sido bueno, porque con todos Dios ha sido bueno. Con todos. Yo he visto por aquí que hay unas calles que van en un solo sentido. Y esas calles que van en un solo sentido son peligrosas. Son peligrosas si te metes contrasentido. Y muchas veces nosotros somos así. Nos metemos en una calle contrasentido, queriendo oponernos a la misma voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros vemos torcido el camino con nuestros ojos. Pero al final, Dios
quiere darnos una victoria. Cualquiera pudo haber dicho, Goliat es algo que Dios permitió. ¿Y por qué Dios lo permitió? Cuando realmente Dios le termina dando una gran victoria a David. Cuando hay un problema, muchas veces ha pasado, y nos ha pasado a todos, que Dios nos termina dando una victoria. Hemos experimentado a nivel espiritual, y esta mañana también quería entender que en la vida espiritual a veces necesitamos hacer un cambio de dirección, no ir en contra de la voluntad de Dios. Tal vez nos equivocamos una vez, una segunda, una tercera vez, una cuarta, una quinta vez. Es decir, nuestra vida quizás se ha sumado más de errores que de cosas buenas. A mí quizás me ha pasado. Nos hemos acumulado más errores que cosas buenas. A veces hago memoria de a cuántas cosas le he acertado. Y el resumen es, le he acertado a muy poquititas cosas y me he equivocado en muchísimas más. No te imaginas la lista. Y no te quisiera preguntar tu lista porque pasaría lo mismo. Nos hemos equivocado en 1,000,000 de cosas y tal vez 1 o 2 cosas hemos hecho bien. Es decir, esta semana tal vez cometiste 1000 errores. Y al final del día, lo único bueno que hiciste es estar en la casa de Dios. Y en la vida espiritual hay muchas cosas y hay un arma espiritual. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son fusiles, no son pistolas. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Y hay un arma espiritual, además de la Biblia, que espero que la estén leyendo. Además de alabar y adorar a Dios, que espero que estemos adorando a Dios, cuando andemos en el carro, pongamos música cristiana. Cuando andemos en el carro, pongamos la radio cristiana, pues. ¿Me dicen amén? Cuando andemos en el carro, pongamos la radio cristiana. Por ahí va a salir alguna palabra que algo nos va a ayudar. No sé si me están entendiendo. Algo nos va a cambiar el día. Si tenemos el corazón abierto a lo que Dios nos quiera decir. De por allí yo entiendo que hay armas espirituales. Esta mañana quiero darte una arma poderosa. Escuché por ahí a alguien quizás expresar algo que me gustó mucho. Dice, si estás a punto un día si estás a punto de morir, esta fue una predicación, y le pides al Señor perdón de todo corazón 3 veces, te da el pase para entrar al cielo. ¿De verdad? Sí. No importa lo que haya hecho. No importa. Libro de San Lucas. Quiero leer el libro de San Lucas. Unos versículos bíblicos. Lucas 23. San Lucas capítulo 23, versículo 39. San Lucas capítulo 23, versículo 39. Dice de esta manera: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Este es atrevido. Este es uno de los malhechores que está en el monte Calvario. Jesús tenía 2 cruces a la par, donde habían 2 ladrones.
Y uno de ellos, uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba. Di conmigo, le injuriaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. Y Jesús pudo haber volteado y haberle dicho: y eso como por qué o qué, como qué tengo que hacer yo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mira, Jesús, Él no se está metiendo en la plática. Son los dos que están a los lados. Uno lo maldice, uno le está injuriando, pero el otro del otro lado encuentra una oportunidad, su última oportunidad. Y después de del lado derecho haber hecho todo el tiempo mal, y del lado izquierdo, después de haber hecho mucha maldad, tienen una oportunidad. Pero uno lo injuria, y después de injuriarlo es descarado, cínico. Todavía le pide que lo rescate, después de injuriarlo. Pero el del otro lado le dice: dame una oportunidad, porque me he equivocado muchas veces, muchas. Y es consciente, le dice al del otro lado: cállate, porque nosotros estamos pagando por nuestras culpas. Pero él, el del centro, el importante, no ha hecho nada malo. Nada. Ahora quiero entender entonces que cuando nosotros nos ponemos en la posición de humildad y sencillez, podemos ganar mucho. Cuando nosotros vemos a Cristo, podemos ganar mucho. Amén. Y cuando nosotros descubrimos en Jesús que Él nos puede dar perdón y que Él nos puede rescatar, aunque estemos en la última parte de nuestra vida, todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Y yo diría, en esta oportunidad, Jesús le dijo, y este señor del otro lado dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo. Esto es tremendo. Imagínatelo. Después de toda la vida, como decimos en buen español, darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Después de toda la vida, andar cometiendo error tras error, tras error, tras error, matar, robar, hacer lo malo, tiene la última y una sola oportunidad para arrepentirse y pedir perdón. El de este lado lo hace, el del otro lado todavía es un bocón, todavía es un cínico y ataca a Jesús. Yo quiero que entiendas una cosa: nosotros solo tenemos dos posiciones en este sentido. O estamos a favor de la voluntad de Dios, o estamos en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces hemos estado, la mayoría de las veces, en contra de la voluntad de Dios, nadando contra corriente, haciendo lo que nosotros creemos, haciendo lo que nosotros calculamos que es lo mejor, y terminamos haciéndolo mal. Y muchas veces, discúlpame, pero todavía nos atrevemos a dirigir la vida de otras personas. Esto es lo peor. Nosotros ya nos equivocamos. Nosotros no hallamos ni qué hacer ante las circunstancias. Nosotros ponemos complaint, reclamamos y hacemos lo malo, y nos tropezamos y nos caemos, estamos botados, y todavía desde ese punto le queremos dirigir la vida a otros. Jesús, mira a Jesús, es la última oportunidad. El hombre dice: ¿sabes qué? Nosotros hemos cometido muchos errores, y esta tarde
dice, yo me arrepiento de todo eso. Si quieres, cuando estés en el cielo, dame una oportunidad. Jesús dice, desde este día, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo esta mañana entonces quiero entender que hay un arma espiritual que nosotros podemos utilizar. Arma espiritual, llévatela esta mañana. Arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, como ese ladrón, toda su vida haciendo daño, toda su vida equivocándose, toda su vida haciendo maldad, y ocupa una sola oportunidad para decirle, Señor, aquí entre tú y yo, dame una oportunidad, dame una chance, una sola. Acuérdate de mí cuando estés. Jesús dijo, sí, te lo aseguro, desde este día estarás conmigo en el paraíso. Sí, y escuché hace unos años a una persona predicar y decir, hace unos años, a una persona predicar y decir, cuando alguien ha estado en medio de un accidente y está por irse de este mundo, si le dice 3 veces a Jesús, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, con seguridad tiene las puertas del cielo abiertas. ¿Por qué? Porque está utilizando un arma espiritual que se llama arrepentimiento. Arrepentirse es un arma espiritual poderosa. Sí, nosotros sabemos que la Biblia es un arma espiritual. Y sabemos que la oración es un arma espiritual. Y sabemos que, además de eso, sabemos que el ayuno es un arma espiritual. Adorar a Dios, aunque no lo creas, es un arma espiritual poderosa. ¿Por qué no? Sí, hasta congregarte en una iglesia es un arma espiritual poderosa. Te edifica, te dirige, te da consuelo, te exhorta a seguir adelante. Mas esta mañana yo quisiera entender entonces que tenemos que entender que el arrepentimiento es un arma espiritual que te da pase para bendiciones grandes. Te arrepientes de corazón. Digo de corazón. Ok, quiero decir 2 cosas. Una es que hay arrepentimiento a medias o falso. Y hay un arrepentimiento genuino. Y Dios pesa cuando nos arrepentimos de corazón y cuando hacemos un poquito de show. Dice, sí, me arrepiento. Sí, pero nos arrepentimos así como lo voy a volver a hacer. Creo que el Señor Jesús sabe detectar cuando nos arrepentimos de corazón. Y cuando nos arrepentimos de corazón, ganamos puntos con el Padre. A ver, ¿qué padre de familia que ama de verdad a sus hijos? De verdad, nosotros, que amamos de verdad a nuestros hijos. Cuando un hijo metió la patota y se arrepiente, ¿quién de nosotros no lo perdona? De verdad. Y si nosotros, siendo malos, sabemos perdonar y sabemos tomar el arrepentimiento de nuestros hijos, y nos hacemos hasta los del ojo pacho cuando se arrepintieron y decimos, bueno, se arrepintió. Sí. ¿Cuánto más Dios podrá tomar en cuenta nuestro arrepentimiento genuino? Dios toma en cuenta el arrepentimiento cuando es un arrepentimiento genuino, de corazón. No trates de también doblarle el brazo al Señor y decirle, sí, me arrepiento, y después lo vuelves a hacer. Y lo repites, y lo repites, y lo repites. Ya el Señor dice, ahí ya no me está gustando. Pero cuando te arrepientes de corazón, mira a este hombre a la par de Jesús. Este hombre dice, Señor, acuérdate de mí. Lo que estamos pagando nosotros es por todo lo malo que hemos hecho. Pero si hoy muero, acuérdate de mí cuando estés. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Desde este día, por esa actitud, por esa humildad, desde este día, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Ese es hacerla. Mira, después de darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Toda la vida. Llegar al momento
de encontrar el favor de Dios en Jesús en cuestión de minutos, solo por una actitud de arrepentimiento. ¡Wow! Eso es hacerla. Créemelo. Eso es hacerla. El otro, por el contrario, directito al infierno. Por una actitud. Hay poder cuando nos arrepentimos. ¿Me dicen amén? Amén. Y yo creo que aquí todos tenemos algo de que arrepentirnos. Sí, hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. Todos, absolutamente todos, tenemos algo de que arrepentirnos. De las cosas que hice, de las cosas que dije, de las cosas que pensé, no sé, de las cosas malas. Todo lo que hacemos redunda en maldad. Es decir, ¿quién no se ha equivocado en este lugar? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. La Biblia dice también, venid y estad a cuentas. Así dice la Biblia. Venid y estad a cuentas. Si alguno tuviere pecados negros o rojos, yo los puedo cambiar en algo blanco. Sí, o la Biblia también dice en el libro de Crónicas, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, humildad, y se arrepintieren de sus malos caminos y se convirtieren, entonces, dice el Señor, dos cosas, dos resultados. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy me voy a detener ahí porque me gusta. Mira el compromiso de Dios, porque Él toma en cuenta el arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento es un arma espiritual poderosa. Si funciona entre nosotros como seres humanos, de padres a hijos, en pareja, pues, ¿por qué no? Sí, en pareja. Las parejas funcionan porque se perdonan. Las parejas que llegan bien lejos están juntas. ¿Por qué? Porque se perdonan. Simple. Si no se perdonaran. Imagínate si tuviéramos el primer error. En el primer error nos divorciamos. No existiera pareja. Porque se trata de que por el amor viene el perdón. Y mira el libro de Crónicas. El Señor hablando dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y me comprometo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, que cuando nos arrepentimos, esa arma espiritual genera bendición. Lo voy a decir de nuevo. Utilízala. Utiliza esta arma espiritual. Bueno, utiliza esta arma espiritual. Cuando vayas así es verdad. Cuando vayas a tu casa, cuando despiertes por la mañana y te estés dando la ducha y te caiga el agua, así es verdad. Invoca la sangre de Cristo y di, lávame en tu sangre, Salvador. Así, báñate así. En vez de jabón usa esto. Límpiame de toda mi maldad. Ok. Segundo consejo espiritual. Cuando te arrepientes, genera bendición. Sí, cuando lo haces de corazón. Así se compromete el Señor. Mira Jesús mismo en la cruz. Desde hoy, por arrepentirte, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es bendición. Eso es tremenda bendición. Después de andar metiendo la pata toda su vida, una oportunidad aprovechó. Arrepentirse. Ahora, el arrepentimiento es algo básico en la vida cristiana, pero también es un arma espiritual poderosa. Tan poderosa que a veces no la utilizamos. Llégale al Padre de esa manera y vas a generar bendición para tu vida. Llégale al Padre de esa forma y vas a generar bendición para tu vida. Te lo aseguro. Te lo aseguro. El arrepentimiento genera perdón. El arrepentimiento genuino genera perdón. Te lo aseguro. Y no solo perdón. Hay algo más. El Señor dice, si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el arrepentimiento hay bendición. Y yo creo que esta mañana es buena para llevarnos esto.
llévatelo, atesóralo. Es el regalo de Jesús. Es la oportunidad que Él nos da cada mañana. Yo no sé, pero he visto gente que no es la mejor, que ha cometido tremendos errores, pero una vez los han reconocido, se han arrepentido de corazón. Y también he visto otra gente que no es muy humilde, que tiene grandes posiciones financieras, o que tiene gran estatus social, o que tiene grandes posiciones académicas, y que por orgullo no dan su brazo a torcer. Pero te aseguro una cosa, el que es humilde, el que es sencillo, sale más bendecido que el que es orgulloso. Y Jesús mismo lo explicó en un pasaje por ahí. 2 personas llegaron al templo. Un fariseo. Los fariseos sabían la ley. Sí, salían la Torá, leían, estudiaban. Pero llegó un hombre humilde y decía: Señor, yo he cometido pecado. Y al borde del altar, dice Jesús, lloraba y se golpeaba. De corazón decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero dice el mismo Jesús: te aseguro que ese humilde salió más bendecido que el mismo fariseo. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay diferentes áreas y diferentes cosas espirituales, y esta es un arma espiritual poderosa. Llégale a Jesús de esa manera cada mañana y te darás cuenta. Incluso cuando vayas a acostarte, tú no haces la gran oración al acostarte, pero ¿sabes qué? Llégale a Jesús de esa manera, te darás cuenta. Tu vida espiritual va a cambiar. ¿Por qué? Vas a encontrar gracia y favor en el Señor. Lo vas a encontrar. Nosotros estamos interesados en tu vida espiritual y queremos que avances espiritualmente. El domingo pasado decíamos: deja de ser seguidor y conviértete en discípulo de Jesús. Hoy quiero decirte en el nombre del Señor: camina de la mano con el Señor. Utiliza las armas que Dios nos ha dado. Y cuando hayas metido la pata, no mires a nadie, ni siquiera mires al líder espiritual. Métete en tu cuarto y de corazón pídele perdón al Señor. ¿Y sabes qué? Avanzarás mucho, aceleradamente, de tal manera que lo que no has logrado en años, en tu propio esfuerzo, con un poquito de humildad, lo vamos a encontrar. Estoy seguro, yo sé que todos queremos avanzar espiritualmente. Y es que he visto que cuando nos equivocamos y guardamos por ahí el pecado, cuando nos equivocamos y no le pedimos perdón a Dios, vamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Eso no nos deja avanzar. Eso no nos deja progresar espiritualmente. Por ahí hay un versículo en la Biblia que dice que el que no confiesa sus pecados no prosperará. Aquí está. Entonces, quiere Dios una sencilla cosa: que reconozcamos. ¿Metimos la patota? Sí. Pero abogado tenemos en Jesús. Venimos, nos acercamos y hacemos lo más sencillo que podemos hacer. Sí, Señor, me equivoqué. Si somos un poco inteligentes, espiritualmente digo, y nos queremos ganar el favor de Dios, llégale de esta manera. Y Señor, ya no quiero volver a hacer eso. Pero ¿sabes qué? Si hay algo que me tiene trabado, que me tiene bloqueado, que no me deja avanzar, yo te pido perdón. Y cuando reconocemos que de verdad la hemos regado en todo el sentido de la palabra, y que cuando nos humillamos de todo corazón,
viene recompensa para nuestra vida. Yo le quiero agregar una cosa más, porque una cosa es medio arrepentirnos y la otra cosa es arrepentirnos de la verdad. Cuando nos arrepentimos, incluso dice por ahí alguien que la palabra arrepentimiento implica ir caminando en un sentido equivocado y dar una vuelta de 180 y seguir en el sentido contrario. Es decir, me iba equivocando, pero ahora ya no voy en contra de la voluntad de Dios. Ahora me arrepiento y quiero ir a favor de la voluntad de Dios, en el sentido que Dios quiere que vaya. En ese sentido vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la voluntad de Dios. Oramos y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no fluye? ¿Por qué no me sale nada? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no conquisto? Podría ser que si nos postramos y nos humillamos, el Señor perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. ¿Y qué es sanar nuestra tierra? Allí podemos entrar en mucho detalle, pero una oportunidad Jesús se enojó con el pueblo, el Padre Dios se enojó con el pueblo de Israel y dijo, ¿sabes qué? Por haber hecho lo malo, la tierra, en vez de producirte buena cosecha, te va a producir espinos y cardos. La tierra va a ser desértica. Y con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Y eso es maldición. No sé si me estás entendiendo. Pero cambiar esa situación es importante. Yo diría, nosotros muchas veces hemos sufrido mucha pérdida. Mucha pérdida. E insistimos en seguir perdiendo. Aquí hay una situación importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita y dice, si se arrepienten y lo hacen de corazón, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanar la tierra entonces significa, en vez de espinos y cardos, ahora quiero que se produzca buena cosecha. No sé si me estás entendiendo. Buena cosecha. Y yo quiero que como iglesia empecemos a tener buenas cosechas. Y yo no sé en qué área tú quieres empezar a tener buenas cosechas. Lo que sí sé es que si te acuerdas un día de estos, que cometiste un error y que necesitas decirle, Señor, perdóname, al no más te recuerdes de algo malo que hiciste, pídele perdón al Señor. De corazón. Dice amén. Yo no sé si esta semana vas a ir por ahí manejando o vas a estar en casa y te vas a acordar de algo malo que hiciste y yo no sé si tienes la sensibilidad para decirle, Señor, perdóname. Incluso puedo creer que el Espíritu Santo en algún momento puede ocupar alguna situación o alguna cosa para decirte, tienes que pedir perdón en esa área. He estudiado un poco de medicina, no tampoco. Pero me he dado cuenta que en el área espiritual el perdón genera sanidad. Eso sí, y mis libros de medicina no dicen nada al respecto, pero la Biblia sí. La Biblia sí. Ahora pregúntame acerca de cualquier enfermedad. Yo te puedo recomendar una cosa. Cuando el Espíritu Santo te recuerde algo malo que hiciste, en ese ratito, no dejes pasar el tiempo, en ese ratito, para lo que estás haciendo, cualquier cosa que sea, lo más importante que sea, no sé a quién vas a tener en el teléfono, pero cuélgalo o déjalo en espera y dile, Señor, allí en esa parte me equivoqué. Y te aseguro que vendrán resultados de bendición a tu vida. El Señor hará dos cosas, perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Yo no sé si quieres caminar en una tierra de bendición, pero yo quiero entender una cosa. Los que nos hemos equivocado somos nosotros.
Los que no encontramos el camino somos nosotros. Los rebeldes somos nosotros. Y los que no damos el brazo a torcer muchas veces somos nosotros. Y los que queremos mandar al Padre somos nosotros. Por mi capricho, lo que yo quiero, lo que yo digo, así se tiene que hacer. Y yo creo que el Señor dice, no, no va a ser así. Será como yo digo, dice el Señor. Sí. Y toparse con eso es tropezarse contra la voluntad de Dios. Jesús dijo, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado, dichoso, el que no halle tropiezo en mí. Y yo de todo corazón quiero decirte, nos estamos tropezando contra la misma voluntad de Dios, conscientemente o inconscientemente. Nos oponemos a lo que Dios quiere hacer y somos especialistas en eso. Hemos pasado toda nuestra vida oponiéndonos a la voluntad de Dios. Y el Señor nos casi de la fuerza nos agarra y nos toma de la mano y dice, por aquí te quiero. ¿Ya habías visto padres que hacen eso con sus hijos? No. Haces el berrinche y te agarran de la oreja o no sé de dónde. Pero te jalan y te dicen, por aquí te vas a ir. Ojalá Dios hiciera así con nosotros. Porque los más bendecidos fuéramos nosotros. Mira, sí. Hartamente nos hemos equivocado. Y nos hemos tropezado contra la misma voluntad de Dios. Y si Dios quiere bendecir a la hermana Elba y yo me opongo, y no esa es la voluntad de Dios, pues. Él lo quiere hacer. Sí, que Dios lo haga. Pero, sí, que lo haga. Pero como existe la envidia, ¿verdad? Y eso genera choque. Y yo digo, no, yo no quiero verla a ella bendecida. Mira qué hipócritas somos. Porque así nos saludamos los cristianos. Decimos, Dios te bendiga. Así nos saludamos, ¿verdad? Por años nos saludamos así, Dios te bendiga. Pero de veras, cuando Dios la bendice, la envidia me corroe. Sí, como que hay algo malo en nosotros. Y pasa en todas las iglesias, pasa en todos los seres humanos. Los seres humanos somos así. Disculpan la expresión, pero somos pura basura. No puedo decir otra palabra, pero somos pura basura. Porque nomás vemos que alguien va sacando la cabeza, va creciendo, se la volamos. Nos oponemos a la voluntad de Dios. Bendito el día en que dejemos de sentir ese tipo de cosas. La Biblia misma habla de una lista de cosas que vienen de la carne, envidias, herejías, borracheras, ¿qué más? Un montón de cosas. Nos oponemos a la voluntad de Dios. Yo creo que es tiempo de pedir perdón y es tiempo de todo corazón decir, Señor, yo no me quiero oponer a tu voluntad. Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. ¿Qué eso significa? Si yo quiero bendecir a alguien, también significa eso. Deja que yo lo bendiga. El Padre puede decir, es mi bendición. Yo hago con mi bendición lo que yo quiera. Y se la doy a quien yo quiera. Y uno puede decir, Señor, pero a mí eso no me cuadra. Porque aquel me hizo daño, porque aquel se equivocó, porque es mejor que yo. Porque competimos todo el tiempo. Nosotros competimos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y mira qué tontos. Competimos contra nosotros mismos. A nosotros no nos importa el que vive allá en la montaña, que tiene una mansión bonita. Ese no me importa que vaya avanzando. A mí me importa cuando alguien de nosotros va avanzando, porque no quiero verlo avanzar. Pero los demás, los que viven allí en todas las zonas bonitas esas, los que tienen los grandes carrazos y todo, ellos que sigan siendo bendecidos. Pero la que yo no quiero que prospere es Elba. ¿Y por qué? No sé, le tengo un poquito de rencor. Le tengo un poquito de envidia. Le tengo un poquito de celos. No sé si me estás entendiendo. Así somos nosotros los seres humanos. Somos así. En familia, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros. No queremos que ellos salgan adelante. Y eso es, en la traducción, versión español, eso significa oponernos a la voluntad de Dios. Bienaventurado, dichoso, el que no halle tropiezo en mí. Yo creo que es tiempo de entender cuál es la voluntad de Dios.
Además, voy a terminar diciendo así. La Biblia en Corintios, en el libro de Corintios dice, arrepentidos y convertidos para que vengan tiempo de refrigerio a vuestras vidas. Arrepentidos y convertidos. No solo arrepentidos, sino también conviértanse. Y conviértanse, ¿qué significa? Dejen de hacer su voluntad y comiencen a hacer la voluntad del Padre. Es decir, somos nuevas criaturas. Convertirse significa las cosas viejas pasaron y en Jesús y caminando con Jesús, todas son hechas nuevas. Arrepentidos y convertidos para que vengan del cielo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero que vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Yo estoy orando espiritualmente, le estoy diciendo, Señor, bendíceles a todos. Bendíceles. Llévate la bendición esta mañana. Llévatela de parte del Señor. Él está aquí. Con nosotros, con nuestros ojos no lo podemos ver, pero Él está aquí. Él es la palabra. Y la palabra dice, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Yo quiero que vengan tiempos de refrigerio a su vida. ¿Y qué son tiempos de refrigerio? Me imagino cosas buenas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es tiempo de refrigerio. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esos son tiempos de refrigerio. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tiempos de refrigerio. Yo creo que esta semana empezamos una nueva semana y es un buen tiempo para decirle, Señor, no me quiero oponer a tu voluntad. No quiero ir en contra de la corriente. No quiero ir en contrasentido. Tratándose de ti, quiero hacer tu voluntad. Sí estoy consciente de que esta semana pasada o estas 2 semanas pasadas inició un conflicto en Israel. Y creo que Israel es el reloj profético de Dios. Algo está pasando. Y debido a lo que está pasando, fíjate bien, quiero que te des cuenta, debido a lo que está pasando, hay intereses políticos. Y hay intereses económicos. Por eso lo están haciendo. Intereses políticos e intereses económicos. Y estoy seguro que se están moviendo cosas que tú y yo ni nos damos cuenta. Ni pasan las noticias. No las publican. Pero una cosa sí, el gobierno está imprimiendo. Y tú y yo deberíamos de decir, Señor, algo está pasando. Los cielos se están moviendo. Algo está sucediendo a nivel espiritual. Los ricos se hacen más ricos. El gobierno imprime. ¿Para dónde? No sé. Pero ustedes podríamos decir, Señor, yo quiero ser bendecido. Quiero que vengan tiempos de refrigerio. Y yo le pido a Dios que las cosas redunden en bendición para tu vida. Si vienes esta mañana a la iglesia, quiero que andes conectado con Dios. Dice amén. Semana de andar conectados con Dios. Orando en tu carro, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés, orando, diciendo, Señor, algo se está moviendo y a mí solo me están tirando las migajas. Entiende que espiritualmente las cosas se mueven de una forma y materialmente las cosas se mueven de otra forma. Pero en el área espiritual, las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Y para desatar cosas de bendición a nuestra vida, tenemos que hacer cosas espirituales. Y esas armas espirituales son oración, ayuno, leer la Biblia, congregarnos, entre otras. Pero también entender que algo se tiene que arrebatar. Las realidades tienen que ir cambiando. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Lo que tenemos que hacer es orar. Y sí, Señor, yo quiero que vengan tiempos de refrigerio a mi vida.
Quiero ver la mano de Dios. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios? Yo quiero ver la mano de Dios en tu vida. Sí, quiero que Dios te bendiga. ¿Por qué? Te lo mereces. Has pasado por cosas tremendas. Has pasado por cosas tremendas. ¿Has tocado fondo o no? Sí. ¿Quieres ir por más? A ver si nos ponemos de acuerdo. Lee la Biblia y cuando hayas leído la Biblia, hablamos. Antes no, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Primero lee la Biblia. Arrepentíos y convertíos. Arma espiritual para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y yo, Señor, ¿solo tiempos de refrigerio espiritual? No, también tiempos de refrigerio material. Se desatan bendiciones en el área espiritual, con las armas espirituales. Se desatan bendiciones. Alguien dijo, ¿sabes qué? Esto es ridículo. Alguien dijo, yo no voy a la iglesia para que el pastor tenga menos miembros. Mira qué torpe. Mira hasta dónde hemos llegado. Hemos tocado fondo en esas áreas cuando oímos palabras de Dios. Cuando aquí adoramos a Dios. Cuando aquí levantamos altar para Dios. Cuando aquí hacemos sacrificios espirituales para Dios. El hecho que venga de lejos es un esfuerzo espiritual. Y así lo valoramos como un esfuerzo espiritual. ¿Y crees que Dios no se da cuenta de eso? Sí se da cuenta de eso. Si el diablo es estúpido y se da cuenta de las cosas malas que hacemos, ¿cómo Dios no se va a dar cuenta de las cosas buenas que hacemos? Sí, hay esfuerzos espirituales. Hay que hacer esfuerzos espirituales. Hay que activar estrategias espirituales. Esta es una estrategia espiritual vieja, muy vieja, básica, muy básica. Este es el ABC de la Biblia. El arrepentimiento de las obras muertas. Lo básico. Lo enseñan en kinder. Lo enseñan en primer grado, en segundo grado. Arrepentirnos de las obras muertas. ¿Para qué? Para que vengan del Señor, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Quiero tiempos de refrigerio. Yo quiero tiempos de refrigerio. Yo no sé si tú quieres tiempos de refrigerio, pero en el área espiritual hay cosas buenas que vienen de camino. Y en el área material, yo sé que hay cosas buenas que vienen de camino. Yo no sé cómo el gobierno está manejando las cosas, pero yo sí sé el Dios que tengo. Yo no sé cómo se va a mover la economía, pues yo sí sé el Dios que tengo. Yo no sé cómo se van a mover los políticos, qué decisiones van a tomar, pero yo sí sé el Dios que tengo. Y yo no sé qué va a pasar en Israel. No los conozco ni ellos me conocen a mí. Yo sí sé el Dios que tengo. Él sí me conoce. Y Él sí te conoce a ti. No tengo ni amigos judíos, pero yo sí sé el Dios que tengo. Él es mi amigo. Yo quiero que entiendas esto. Vamos a ir por más. Vamos para más. Y no te puedes quedar trabado. Caminemos. Esforcémonos. Paga el precio que tengas que pagar. Me dicen, amén, por favor, deja lo que tengas que dejar, pero hazlo para Dios, por Dios. Esfuérzate un poquito para Dios. Te voy a reclamar algo. Si no te esfuerzas un poquito para Dios, nada va a suceder. Te lo aseguro. Nada va a suceder. ¿En qué soy diferente a la gente de afuera? ¿En qué soy diferente a la gente del mundo? Incluso puedo decir en qué soy diferente a otros cristianos. Esfuérzate tú un poquito más. Lo único que pedimos como congregación es, esfuérzate un poquito más. ¿Vale la pena esforzarse por Dios? Sí, te lo aseguro. ¿Vale la pena hacer un esfuerzo para Dios? Sí, te lo aseguro, te lo aseguro. Te lo aseguro. Pero no nos queremos esforzar, pero no queremos pagar el precio, pero queremos que las cosas se hagan a mi manera. Así como Frank Sinatra, a mi manera. No, las cosas no van a funcionar a tu manera. Las cosas funcionan como Dios quiere, en la voluntad de Él. O no oramos así todos los días. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Tu reino
se mueva aquí, aquí. ¿Y cómo se mueve el reino? Con la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Pero no solo es, rézate 10 Padres Nuestros, no. Si quieres eso, vete ahí enfrente, y hay otra. Ahí te van a poner 30 Padres Nuestros. Aquí no, aquí es esfuerzo personal. Aquí te nace hacerlo para Dios, por Dios. Y si lo haces para Dios, vale la pena. Te lo aseguro. Lo que hagamos en esta vida tendrá eco en la eternidad. Lo que hagamos en esta vida tendrá eco en la eternidad. Y si te esfuerzas por Dios, para Dios, valdrá la pena. Son los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Ojalá cuando Él venga sea día domingo entre las 9 y las 10 de la mañana. 11. Y nos haya aquí bien bonitos, bien santitos, bien limpitos, ¿verdad? Después de haber adorado, después de haber cantado, después de haber orado. Y si nos haya aquí, ya la hicimos. Él prometió volver.